Shalom Alejem, Javerín. Nuevamente nos encontramos para este estudio y les agradezco que lo puedan escuchar y que lo puedan volver a verlo, volver a conectarnos para vernos en este tema. El tema se trata del libre albedrío o la predestinación. Son dos conceptos muy diferentes que la religión lo ha analizado y cada religión, cada tipo de religión, pues ha tomado uno de los dos y eso es lo que divulga, lo que predica. Y en este caso, el libre albedrío lo que nos quiere decir es que el hombre, el ser humano, tiene la potestad para buscar a Elohim con todo libre albedrío lo puede buscar o no lo quiere buscar y ahí está su perdición o su salvación entre comillas. Y en la predestinación lo que dice es que Elohim escoge al ser humano y lo predestina para un propósito, lo predestina y todas las otras personas que no van a ser predestinados pues quedan como comamos y bebamos y mañana moriremos. Así que esa es la temática. Para comenzar este tema y para poder desarrollar, vamos a utilizar primero las tres religiones conocidas como monoteístas. Vamos a ver que cada una de ellas, cómo es que piensa, cómo es que ella ve estos dos temas que son básicos para el tipo de religión. Y vamos a ver primero el cristianismo. El cristianismo es, como lo comentaba en otros estudios, el cristianismo nace como una visión de Constantino y lo vamos a ver que asiste a uno de los concilios, le llama Concilio Nicea en el 325, donde empieza a marcarse esta creencia que viene de los mechijín y empieza a marcarse para ser la iglesia o la religión del Imperio Romano. De esta manera se empieza pues, a proyectar los fundamentos hasta que la iglesia católica romana pues se forma y se establece en todo el Imperio Romano. Así que después que esta iglesia se fomenta y se arraiga en todo el Imperio Romano, pues viene un movimiento que se llamó el movimiento de protestantismo. Así que curas líderes de la iglesia, esta llamada iglesia católica romana, pues protestaron contra algunas cosas que veían que no venían bien con la escritura, que no venían bien con el concepto de cristiano y protestaron. Y en este caso, pues nos encontramos a Martín Lutero, el cual estampa 95 tesis en contra de la Iglesia Católica y entre ellos está este gran misterio, o sea, ¿existe el libre albedrío o no existe el libre albedrío? Para Martín Lutero el libre albedrío existía y cada persona podía escoger el pecado, el mal o el bien, hacer el mal y pues, de esta manera pues se salvaba o no se salvaba. Y esto no fue el único tema. En los 95 temas pues tiene muchos temas como el problema del purgatorio, la venta de indulgencia. La iglesia católica pues vendía por dinero, vendía un documento que te daba la libertad de que habías pecado y ahora eras salvo. O sea, con dinero eras salvo. Y también pues le daba indulgencia a las personas que habían muerto y que la familia consideraba que era pecador y que no se iba a salvar. Y entonces pues ellos daban un dinero y le extendían un certificado donde decía que esa persona ya era salva. Y esto era visto por Martín Lutero y quizás por cualquier persona con sentido lógico, que era una estafa, es vender salvación por dinero. Y otro concepto era el purgatorio. O sea, el purgatorio era un lugar determinado donde se encontraba el ser humano, se encontraba entre el infierno y el paraíso. Y tenía que estar ahí hasta que purgara, o sea que
pagara ciertos pecados, y de ahí él podía salir y podía durar muchos años. Así que también se podía comprar la indulgencia para el purgatorio, y le bajaban los años hasta donde daba el dinero. De esta manera, pues Martín Lutero hace este concepto, y aquí empiezan los protestantes. Y junto con Lutero aparece también un monje francés que se llama Juan Calvino. Y Juan Calvino, pues contrario a este tema que estamos tratando hoy, habla de la predestinación. Lo que alega Juan Calvino es que el escogimiento del ser humano es dado por Elohim y no por el hombre. O sea, el hombre en su vida no puede escoger acercarse, sino que es Elohim el que acerca al hombre, lo busca, lo trae, y evidentemente hay otras personas que Elohim determina que no van a ser sus hijos y que no son escogidos. Y así que existen estos dos conceptos en el siglo XVI. Vemos que posterior a esto, pues viene después el reformismo, y después viene las denominaciones cristianas, después las sectas, y hoy pues contamos con más de 1000 grupos llamados cristianos, llamados descendientes de los Mechijín, de los primeros originales. Pero realmente lo que hay es una gran división, y dentro de esta gran división, pues estos dos pilares, estos dos conceptos que estamos hablando de libre albedrío o predestinación, pues se encuentra dividido entre estos cerca de 1000 o más de 1000 grupos llamados cristianos. Así que la cristiandad tiene un sentido básico, que es salvación. Salvación, que significa vida eterna, o puedes tener el infierno eterno, o sea, la salvación eterna o el infierno eterno. Y para ello, pues todo el mundo tiene alma, y el que no se convierte al cristianismo, se ha dado cualquiera de estos grupos, pues se pierde y va al infierno. Y es muy lamentable también el concepto de que estos son grupos seleccionistas. O sea, ellos, digamos, cualquier denominación bautista, metodista o cesta, como los Testigos de Jehová, o cualquier denominación, pues si tú no perteneces a ese grupo, pues no eres de la iglesia de Dios, y no formas parte de la salvación tampoco. Así que ahí vemos que en el cristianismo estos dos conceptos, libre albedrío y predestinación, pues están mezclados, distintos conceptos están mezclados entre esos grupos. Pero la manera nada más que de mirar el cristianismo como hace proselitismo, o sea, ellos tratan de convertir a todo el mundo, puedes pensar que hay el concepto mayoritario del cristianismo es pues el libre albedrío. Las personas vas y las convence, hablan, se convierten y ya son salvos. O sea que hay una manipulación, una obra humana, una manipulación humana para atraer a la persona, y la persona sola no puede, ni el Elohim puede acercarse a ellos. Es el proselitismo el que hace acercarlo. Vamos al Islam. El Islam es otra religión llamada monoteísta, y vemos que se fundó tras la búsqueda de Mohammed de reunir a todas las tribus árabes, y que creyeran en un solo Dios, en un solo Elohim. Así que se llama Eloah, que termina en Allah, y él es su profeta, y marca pues algunos preceptos que son muy poquitos, son 5 en realidad, y es que Allah es el único Elohim, y que Mohammed es el profeta, y después ciertas cosas como la oración, las oraciones, los tiempos de oraciones, y pues la identidad del musulmán. Así que el musulmán, si lo vamos a traducir, lo que significa es sometido. Así que este grupo, esta religión, pues no tiene un concepto muy definido acerca de libre albedrío, o o de la predestinación. Si eres musulmán, si te conviertes al Islam, y eres musulmán, pues ya eres un fiel, un sometido. Si no, eres un infiel. Y el infiel pues va a la perdición, va a un infierno.
y entre más llegas a dar la vida por el Islam, pues más automáticamente pasas a, como es el caso de las guerras, como se hace una guerra santa y los musulmanes dan su vida, pues inmediatamente pasas al paraíso, que es prácticamente un paraíso terrenal, porque tiene allí pues comida, mujeres y satisfacciones y placeres carnales. O sea que no se despega un poco del concepto cristiano del paraíso en el cielo y alabando todo el tiempo. Vamos a entrar en la tercera posición, la tercera religión, la posición que tiene esta religión, que se llama el judaísmo. Pero hay que aclarar muchas cosas acá en este tema, así que me voy a alargar un poquito en esto. El judaísmo nace como una necesidad de nuestro pueblo que ha salido al exilio, una necesidad de reunirnos, de tener identidad. Por eso es que el judaísmo es una identidad hebrea. El judaísmo como tal es el pueblo que sale al exilio y guarda la Torá, sigue guardando todas sus tradiciones, todas sus costumbres, podemos llamarle la cultura, y sigue guardando ir a la sinagoga y creyendo que hay un plano superior y que hay un ser superior. Y esto no es religión. Pareciera que fuera religión, pero no es religión. Así que cuando nosotros queremos saber cuándo nace el judaísmo como religión, tenemos que ir a la historia y mirar que en el siglo VII, en el centro del Asia y Europa, hay un grupo de personas que forman un reino y este reino se llama Casara. Y el rey se llama Balán o Bulán o Balón o algo así. Depende de la pronunciación de cómo se dice. Y este rey pues determina que el concepto que pensaban los judíos acerca del ser superior y de la Torá, los escritos, y le pareció muy bien, como comentaba en otros encuentros, le pareció muy bien, mejor que el cristianismo, que tenía un papa que influenciaba sobre los países, o tener el Islam, donde también el Islam influenciaba en su país. Así que rechazando estas dos religiones, él toma del concepto de nuestro pueblo, pues crea una religión, o sea, fomenta que se cree la religión y la religión pues se va a llamar judaísmo, judaísmo religión. Así que se convierte en una conversión en masa de las personas y de ahí vamos a ver que estos grupos pues se hacían como en comunidades, llegan después a ser los hasídicos y lo que hoy conocemos como los ortodoxos. Y vamos a ver que no son descendientes semitas, sino que son descendientes de personas que se convirtieron a ese judaísmo religioso. O sea que eso hay que tenerlo muy claro y aunque hay muchas personas que han tratado de tapar eso y unificar al judío, la identidad judía con religión judía, no es lo mismo y había que mirarlo bien detalladamente y ver que este grupo de religiosos solo es un 11% de las personas que se llaman judíos. La mayoría del resto de nosotros pues no tenemos una religión, pero es chocante que usamos kippah, que hacemos una tefilá, un encuentro con Hashem, que tenemos este concepto de que hay una gran energía y este concepto que nos pareciera, a muchas personas le parezca religioso, pero no tiene realmente una religión. Es también bueno de notar que entre los sefaradíes, los judíos que estaban en España, pues nunca existió ninguna religión y no existe ninguna religión. Sin embargo, entre los askenazis, eran los grupos que estaban en Alemania, Polonia, Ucrania, Rusia, se forman estos grupos hasídicos, estos grupos que podemos identificar como los ortodoxos, y ellos dividen, se separan y quedan otro grupo que no es esta corriente y ellos forman un movimiento que se llama movimiento reformista, o sea que hacen una reforma acerca del concepto que tenían estos ortodoxos
y pues hace más liviana a la Torá, más liviano todas las cosas y queda en ese concepto. Después existen otros que se reúnen y son conservativos, o sea, que conservan, van al original más, conservando las ideas, pero sin llegar a ser ortodoxos. Y encontramos también en Estados Unidos y en otras partes del mundo pues un movimiento religioso, quizás tradicionalista, muy liberal, donde se admiten a las personas nada más por tener el apellido Ashkenazi y entonces pues ya forma parte de la comunidad. No importa cómo piense, hay movimientos LTV esto, de estos grupos y grupos homosexuales, hay de todo, liberales, de todo tipo, que por tener el apellido pues se reúnen en un lugar y en una sinagoga. Recordemos que la sinagoga no es una iglesia, la sinagoga es un lugar de reunirse los judíos y donde estudian la Torá en otra forma, ¿no? Así que hay que así diferenciar esto. Ahora, para este movimiento que vino, el movimiento ortodoxo que vino, sale de la conversión de estas personas que vivían en este lugar, los casares que se convirtieron, pues ellos siguen con la idea de conversión. Y ya he explicado que los judíos no se hacen, los judíos nacen, y que es un llamado para un pueblo, que es una etnia, un código genético y es un llamado de Hashem. Así que no puedes tomar a nadie de la calle y decirle, bueno, pues ahora tú perteneces a este pueblo, de esta forma, de esta forma. O sea, esto existe en el concepto ortodoxo. Tú puedes convertir, viene alguien que le interesa esto, le parece que es la religión mejor que la religión tal y la otra tal, pues escoge esta religión y él puede entrar a la religión si se convierte. Pero esta persona que se convierte, para que muchos que no lo saben, los convertidos al judaísmo no van a ser aceptados en el fondo del corazón de la comunidad, no van a ser aceptados como judíos, sino son esta palabra convertido. Él es convertido. Así que el convertido no va a llevar la Torah, el convertido no va a ser una persona que, o sea, le va a seguir detrás de él la palabra convertido y no se puede, para casarse con una muchacha judía, por ejemplo, judía, genéticamente judía, pues le va a costar mucho trabajo, porque las familias no van a querer casar a un convertido y de esta manera, pues este judío es judío por religión, pero realmente no es aceptado como un descendiente. Así que queda esta disyuntiva. Por otra parte, también en muchos conceptos que desarrolla el judaísmo, pues las personas que están interesadas en ser judíos o entrar en el judaísmo como religión, oigan esto, como religión, pues le crean un concepto que se llaman los Benei Noah. Hakadosh Baruj Hu ha hecho en la historia 7 pactos. Para muchos es desconocido estos dos pactos. Pero estos Benei Noah están ajustados bajo un pacto que Hashem hizo con Noah. Hashem hizo un pacto con Noah donde le da siete condiciones a Noah en ese momento. Y decir, no tienes ídolo, no mates, no robes, no adulterio, no maldigas el nombre de Hashem. Y después crear un sistema de justicia. Y el último, el séptimo, pues no comer carne de animales vivos. Porque había una costumbre en el tiempo de Noah que no había refrigeración y entonces pues le cortaban la pierna, trancaban las venas y el animal quedaba ahí y pues mientras tanto nos comemos esto hoy y mañana nos comeremos otra parte y así mantener al animal vivo. Eso es algo criminal, es algo totalmente injusto, pero eso lo practicaban en esa época y era muy practicado por la necesidad de comer los seres humanos. Así que Hashem para esa época, para ese tiempo, solo para ese tiempo, dijo, si haces estas cosas, estos siete, si vives conforme a estos 7 preceptos, no si lo haces, si vives conforme a estos preceptos, pues es delante de Hashem
una persona justa delante en ese momento de esta injusticia que vivía el mundo. Pero esto pues es tomado por la religión judía, en este caso de algunos grupos, y pues ya alguien que le interesa entrar al judaísmo para convertir, dice, no, usted se queda ahí, usted si usted tiene estos 7 preceptos, pues ya perfecto, usted no tiene que ser judío, usted se queda ahí, en este plano, se pone una equipada y nos vemos y nos saludamos, pero usted no tiene que guardar chaval, usted no tiene que estar cuidando los misbot de Hashem, usted no tiene necesidad de esto, usted se queda ahí, no te acerques a mí, quédate ahí. Y sí, está bien, y Hashem te tomó en cuenta, pero tú estás allí, tú no estás acá. Que es un concepto pues muy, muy errado, porque el pacto que se hizo con Noah es un pacto antiguo para esa época. O sea, no podemos trasladar eso a los nuevos pactos que hizo Hashem. Hashem, el último pacto es que va a poner la Torá en nuestras mentes y en nuestros corazones. O sea que tenemos la Torá ahora escrita, pero en este pacto la va a poner dentro del corazón, la vamos a entender con toda claridad. Así que este concepto es pues el concepto del judaísmo, que es religioso, que es un 11%, como dije, y que tiene estas inclinaciones a religión y a ciertas cosas ortodoxas que no existe en el mundo askenazi, ni existe tampoco en el mundo, existe en el mundo askenazi, pero que no existe en el mundo sefaradí, pero que es un extremismo y ha surgido como una religión y el mundo la trata así y todos lo aceptamos también así. Decimos, bueno, si este es tu proyecto, pues nada, sigue buscando Hashem de esta manera y utiliza esta forma de religión. El mundo en general tiene también muchas religiones, muchas más. Y hablamos de que estadísticamente hay más de 4.000 religiones. Pero todas estas religiones, el concepto este que dijimos, libre albedrío y predestinación, pues no llevan el concepto de predestinación, sino del libre albedrío. Por eso ellos pueden hacer proselitismo. O sea, usted va a la India y ve el hinduismo como religión y le pareció muy bien, aunque sea occidental, aunque sea de cualquier parte, lo ve muy bien y usted acepta aquello, pues usted inmediatamente pues, es recibido. Y es recibido también por los budistas, o recibido por cualquier grupo religioso, es recibido a través de que usted se convierte, usted cree en estos fundamentos, pues perfecto. Así que no existe el concepto de que Elohim lo buscó y lo predestinó, sino que usted vino, usted le interesa y aquí está. Y usted puede pertenecer al budismo o a lo que usted quiera si se convierte. Ahora, hay grandes contradicciones con respecto a esto de el llamado libre albedrío, que es una base que tenía Martín Lutero, y la predestinación, que es una base que tiene el pueblo de Israel todo el tiempo. Cuando nosotros leemos el Tanakh, que estoy hablando de Torá, los Nevi'im son los profetas, los Ketubim, que son los escritos. Cuando lees toda la Torá y lees los profetas y lees los escritos, te das cuenta que hay una predestinación con todo lo que ha sucedido en Israel. Todos los personajes que existen en la Torá, que leemos existen en la Torá, todos fueron buscados, fueron llamados y tuvieron algo especial. Incluso cuando Abraham manda a buscar la esposa para su hijo, pues hay una predestinación. Con Jacob una predestinación y con todo ha habido unas notas en la misma Torá que está diciendo. Y los profetas, dice Hashem, dice que los conoció antes de la fundación del mundo. O sea, los conoció antes que tú nacieras. En otras expresiones, que no eres voluntad de tus padres, sino que Hakadosh Baruj Hu fue el que te hizo. Y así lo pensamos todos los Bene Israel. Pensamos que físicamente somos hijos de un hombre o una mujer, pero que el nacimiento del ser, el pensamiento de que esta persona es Jacob, o Abraham, o el nombre que tenemos, pues fue predestinado por Hashem. Así que cuando vemos la Tanakh, en general, tanto los Nevi'im, que son los profetas, pues hallamos lo mismo. Hallamos que, dice, los profetas dijeron, dice, bueno, pues este pueblo de Israel
va a pasar esto, se van a descarriar, se van a ir por acá, pero Hachén un día los va a traer otra vez a la tierra de Israel, van a ser luz a las naciones. O sea, este mensaje de los Neviín, de los profetas, lo vas a hallar en todos los profetas. Vas a hallar que Israel se aparta, Israel va a ser recogido por Hachén, va a sacado de las naciones, de los cuatro ángulos de la tierra y va a ser traído acá. Y otra cosa que contradice radicalmente al libre albedrío es que nosotros tenemos un alma que Dios Hachén. Así que cuando nosotros nacemos, viene conjuntamente con nosotros el alma. Esa alma que se llama Neshama, esa alma que tenemos que despertar y hacer que mi yo exterior se convierta en el yo interior y que los dos, la Nefesh y la Neshama, pues sean el nuevo hombre, o sea, se realicen con el proyecto que Hashem predestinó de antemano para nosotros. Así que hay, leyendo nada más que los profetas, simplemente, leyendo los Neviín, te das cuenta que hay una predestinación. O sea, hay un proyecto de predestinación. Si no, no existiera la creencia, ninguna creencia religiosa existiera, porque si hay un Dios para las religiones que es muy poderoso, entonces que Él no tenga el control de lo que va a suceder, que no tenga el control de las personas, que esta persona pueda hacer el pecado y haga lo que quiera, está errado bajo este concepto de libre albedrío. Así que nos encontramos que todos estamos, todos estamos bajo causa y efecto, y es una ley establecida por Hashem. Así que esta ley también dice que causa y efecto es que todo lo que hacemos pues va a tener una consecuencia. Y las instrucciones de Hashem es para que esas consecuencias no funcionen en nosotros, o para que nosotros hagamos las consecuencias buenas. Y esto también rebate el libre albedrío totalmente como concepto para el pueblo de Israel. Así que podemos concluir que la iglesia cristiana es proselitista, el Islam no es proselitista, pero deja que las personas se sometan. Si no te sometes, no perteneces al Islam, y así que ellos no hacen, no tienen el concepto de que Hashem es el que te escoge, sino que tú escoges someterte. Y la religión judía, llamamos religión judía, pues tiene proselitismo en cierta forma. No es un proselitismo que quiere que la gente entre al judaísmo, no es así. De hecho, tienen normas de no aceptar a nadie, pero al final el que quiera aceptar pues puede convertirse o puede permanecer de lejos, y son los Benei Noah. Esto choca totalmente también, choca con la predestinación. Así que los que tenemos a Hashem con este proyecto de no religión, pues pensamos que hay una predestinación. Nosotros, incluyéndome, entre todos los seres humanos, pues pensamos originalmente que escogemos cosas y podemos determinar, y podemos caminar por aquí y podemos caminar por allá. Y esa determinación que podemos hacer está muy limitada. De hecho, explicaba en este estudio que tiene que ver con los cuatro círculos en los cuales nacemos los seres humanos. O sea, nacemos con una genética, y esta genética nos va a dar al final una identidad, y nos parecemos físicamente a esa genética, estamos amarrados a esa genética, nacemos varón o hembra, nacemos con ciertas características, nacemos con una memoria que tenemos en la mente y no lo sabemos, porque tenemos una memoria de los ancestral. Y después tenemos ese círculo es muy cerrado, estamos ahí, somos nosotros que estamos ahí, con estas memorias, con estas manos, con el color de la piel, con todas las cosas, estamos amarrados adentro. Después hay un círculo, que es el círculo de los padres, que es la influencia y donde vienen las genéticas, desde luego, por eso está el círculo por encima. Y viene una influencia muy notable que nos hace la formación desde niño. Es una formación que nos van a dar, que viene bien con la genética. O sea, la formación que nos van a dar los padres está exactamente con la genética de ellos. O sea, venimos de ellos, de la genética de ellos, y ellos nos enseñan esta formación que está identificada con esto. Después que tenemos la de los parientes, o de la raíz
que también tiene una influencia con estos círculos. O sea, estos familiares, este pariente cierra el círculo después de los padres y tenemos las costumbres de ellos, las tradiciones de ellos, la forma que ellos eran, pues son los parientes. Y el último círculo es la cultura, es el país. Y por eso cuando a él le preguntas a alguien, y siempre repito esto, cuando tú le preguntas a alguien, ¿y usted quién es? Él va a decirte, soy venezolano, soy nicaragüense o soy mexicano, y después dice, bueno, ¿y tu nombre? Pero él se va a identificar con todas esas cosas, se va a identificar con el nombre, se va a identificar con su país, con su cultura, se va a identificar también de dónde viene, quiénes son ellos, de dónde venían, la estirpe que tenían atrás. Y desde luego se va a identificar como que yo soy fulano de tal, me tengo mi nombre y mi apellido, y yo nací varón o hembra, y me casé, y ayer me pasó esto. Así que esos cuatro círculos amarran a la persona a estar ahí. No puede nadie decir, bueno, yo escojo ahora, mañana voy a escoger a mis padres. Voy a escoger el color de mi pelo. Voy a escoger mi sexualidad. Aquí este punto es muy importante, porque hoy hay un movimiento de los trans. Usted puede pensar que usted es una cosa, lo que usted piensa que usted es y otra lo que usted es. Así que cualquier hombre o mujer puede pensar que él es un gato y pues perfecto. Piense que usted es un gato, pero usted no es un gato. Un perro no puede pensar que es una hormiga. Él es un perro. Se creerá hormiga y quiere ser hormiga. Se vestirá como hormiga. Pero usted genéticamente es tal cosa. O sea, genéticamente es tal cosa. Así que estos son círculos que amarran al ser humano y de lo cual no nos podemos salir. Entonces podemos decir, bueno, tengo libertad de escoger en un límite. En un límite. Pero si está dentro de los círculos, pues el círculo son los límites. Esos círculos son los límites. Y después, esta persona que cree que tiene libre albedrío, pues se encuentra con fronteras, con barreras. No puedo hacer esto, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto, yo no puedo matarme, no puedo cortarme las venas, me muero. O sea, está bajo causa y efecto y bajo ciertas barreras o fronteras que si las rompe, pues tiene causa y efecto. Así que la libertad está limitada a esto. Finalmente les voy a hablar de un machal que no es un midrash. Y para aquellos que no lo saben, pues la machal es algo que una persona que va a enseñar, pues va a mostrar unos ejemplos que es como una historia que es ficticia para mostrar una verdad. O sea, va a decir, hay un vaso y el vaso se rompió y va a utilizar el vaso como un ejemplo para entender una verdad. Aunque el vaso, eso no sea real lo que pasa. Y el midrash, pues tiene un sentido parecido. El midrash es sacado de la Torá. Es la vida, por ejemplo, de David o de Abraham, que yo la pongo como ejemplo, y detrás hay una enseñanza. O sea, detrás de la vida de Abraham hay una enseñanza, y podemos decir, pues cuando Abraham pasó esto y pasó esto otro, y hay una realidad. O sea, el personaje es real, no es un personaje ficticio para enseñar algo, no es una narrativa basada en una historia que puedo utilizar, sino es algo real. Por eso es un midrash, algo real que nos muestra algo escondido. Y eso es un midrash. La machal que les voy a mostrar hoy es la vida de una hormiga. Esta hormiga pues nace en un bus y ahí se desarrolla su vida. Y este bus, pues ella vivía en el bus y el bus se movía constantemente para transportar personas, y había mucho ajetreo y muchos paquetes y siempre tenía que estar pendiente de la vida hasta que de su vida, hasta que ella nota que no están subiendo más personas y que este bus pues se queda retenido, parqueado en un tiempo largos en unos lugares, y ella pues determina en ese momento, dice, bueno, pues yo voy ahora, que esto está tranquilo, que todo está bien, a recoger todas estas miguitas de comida que quedan en el piso, las voy a llevar al norte, que es donde está el final del bus, del ómnibus, y va a llevarlo hasta allá al final. Ahí lo acumulo y ahí voy a hacer mi casa, voy a vivir, y con estas otras hormiguitas que está aquí, pues voy a conseguir hacer una pareja y vamos a tener aquí hijos y vamos a vivirlo más bien, y esto va a ser perfecto. Así que la hormiga prepara sus planes, prepara su proyecto, y este es el proyecto que ella tiene. Y ella cree que tiene un libre albedrío de hacer todo lo que quiera, y efectivamente tiene un libre albedrío. Efectivamente ella se puede mover para allá, para el norte. Lo que pasa es que es una dimensión
donde ella está y una dimensión que ella mira y percibe esta dimensión, pero hay una dimensión mayor que la de ella, que es lo que está pasando exteriormente y el plan que hay con esa guagua, con ese bus, con ese ómnibus. Así que lo que ha pasado realmente, la dimensión real, es que ese bus lo pararon porque se habían roto una serie de mecanismos y decidieron que no iban a usarlo más, que lo iban a llevar a un lugar donde hay unas maquinarias pesadas y lo van a exprimir o a machacar o a comprimirlo hasta que se convierte en un bloque de metal, y ese bloque de metal lo van a llevar a fundir y ahí pues harán cabilla o cosas de metales, algunas piezas de metales y otras. Así que dentro de 3 días va a suceder esto y en menos de 3 horas, cuando ese bus salga, pues va a ser sometido a esta operación. Y este lugar donde van a llevar el bus es al sur. La hormiguita, mientras tanto, está caminando dentro del bus, yendo a lo que ella considera el norte. Pero realmente ese caminar de ella está yendo hacia el sur, no hacia el norte. Ese proyecto que ella tiene en su mente, pues no se va a dar. Evidentemente, dentro de 3 horas, todo el que esté en el bus va a ser exprimido y va a ser fundido. Así que la limitación de su dimensión no está de acuerdo con la dimensión que hay exterior. Y Machal lo que hace es explicarnos que el ser humano tiene una dimensión limitada donde nosotros hacemos proyectos y pensamos que vamos a un lugar, pero vamos a otro. Realmente estamos yendo a un lugar, pero está siendo llevado a otro lugar. Y esta dimensión que nosotros tenemos es limitada, una dimensión que está bajo el control de la dimensión mayor. Así que esto nos dice que Hashem tiene la dimensión general y perfecta y real de lo que va a suceder. Y nosotros dentro de la vida, dentro del plano físico, pues estamos moviendo y estamos creyendo que esa es la dimensión total y no es real. Cuando nosotros estamos como personas siendo Bene Israel, no miramos la dimensión física, sino que miramos la dimensión espiritual de Hashem, miramos el proyecto de Hashem, qué nos dice en Hashem, aunque no podemos subirnos a la ventanita del bus y mirar, aunque no podemos tener una memoria o una visión total, un pensamiento total de lo que está sucediendo, pero podemos tener una inspiración de Hashem y que nos dice que la dimensión de Hashem está por encima de nuestra dimensión. Así que definitivamente la predestinación es lo válido para Hashem, es la verdadera visión que tenemos que tener de Hashem. Y por eso quise traerles a ustedes estos dos conceptos que existen en las religiones diferentes y que nosotros, desde luego, pues vamos por el concepto que nos muestra la Torá de que es que Hashem trabaja en el futuro, algo que para nosotros pues es un poco no creíble porque estamos en un mundo físico y pensamos que las cosas ocurren aquí y ahora, pero Hakadosh Baruj Hu tiene un tiempo que no es nuestro tiempo y tiene una dimensión que no es nuestra dimensión. Así que lo que llamamos tiempo y espacio para nosotros no es tiempo y espacio para Hashem. Y eso está mostrado en la Torah y por eso quise traer este tema para que tengamos esta visión. Quizás para algunos pues sea un buen repaso y quizás para otros pues sea ya algo nuevo y que sea de bendición para todos nosotros. Aunque conozcamos el tema y aunque conozcamos esto, esta manifestación en las religiones de libre albedrío o predestinación, pues que sepamos un poco más acerca del tema. Así que Shalom Alejem y deseo bendiciones para todos ustedes, deseo bendiciones para su familia y todas aquellas cosas que están haciendo con sus manos, que Hashem les bendiga y les guarde como hasta ahora y que siga dando a ustedes la verajá de poder tener el conocimiento de Hashem y crecer de día en día. Baruch Hashem.